Súbete al autobús legislativo y descubre el viaje de las iniciativas que buscan mejorar tu calidad de vida. Encuentra los expedientes legislativos a un clic de distancia. Desde la presentación. Valderas, a la diputada Alma Alcaraz, que hace unos minutos estaba conectada vía Zoom. Ahí está. Aquí ando. Ahí está. Aquí ando, diputado. Perfecto, gracias, diputada. Nos acompaña la diputada Alma, gracias también a medios de comunicación y personal que nos apoya tanto institucional como de los distintos grupos parlamentarios. Hoy tenemos esta capacitación para los diputados que formamos parte de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, una capacitación, una charla que teníamos pendiente para profundizar sobre el enfoque sistémico en materia de seguridad vial, derivado de los foros que hicimos para armonizar la ley de movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Voy a permitirme leer la semblanza de Paco, que además nos estuvo acompañando pues prácticamente en los foros, ¿no?, que es quien hoy nos va a impartir esta breve capacitación. Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Anáhuac, México Norte, y maestría en Mercadotecnia y Publicidad por la misma institución. Fundador de la primera organización civil de seguridad vial del país, Movilidad y Desarrollo México. Ha recibido e impartido cursos de seguridad vial en diversos países de Latinoamérica y Europa. Participó como asesor en seguridad vial para la Organización Panamericana de la Salud y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud. Fue coordinador del Programa Global de Seguridad Vial en México para la Alianza Global de Seguridad Vial. Es auditor de seguridad vial certificado y es especialista en diseño y gestión de políticas públicas en seguridad vial con enfoque sistémico, comunicación estratégica y administración de proyectos. Ha realizado proyectos de infraestructura segura con perspectiva de usuarios vulnerables y manuales de gestión y gobernanza en seguridad vial. Recientemente fue asesor técnico de seguridad vehicular y asesor para la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para la Incubadora Global de Promoción de la Salud y el Senado de la República. Ha sido formador certificador de instructores de autoescuela por parte de la Asociación de Autoescuelas Automex. Actualmente es asesor en materia de transporte en la GIS Oficina en México para el proyecto Transit en la ciudad de León, Guanajuato. Pues adelante Paco, somos todo oídos. Imagino que vas a hacer una presentación y después de esta, si haya alguna pregunta por parte de los diputados y la diputada o de las personas que nos acompañan. Gracias. También se acaba de conectar Karina Gutiérrez, directora de Movilidad Estatal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Guanajuato. Bienvenida Karina también a ¿Qué participar. tal? Buenas tardes, gracias. Gracias. Pues bien, vamos a escuchar a Paco y una vez que haya hecho su presentación, entonces alguna duda, pregunta o sugerencia que se quiera hacer, Paco la podrá desarrollar. Gracias. Muchas gracias, diputado Martín. Gracias a los diputados, diputada que nos acompañan, a la SICOM que también está en línea. Karina, muchas gracias, un saludo. Quiero pues agradecer en este contexto de este gran desafío de la armonización de la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guanajuato en función de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Federal, que como todos sabemos es un parteaguas en cómo se aborda la movilidad y la seguridad vial para efectos de alinearlos a las agendas mundiales de estos temas. El objetivo, como todos sabemos, es salvar vidas en el tránsito y hacer que los desplazamientos de las personas simplemente sean pues conforme al nuevo artículo constitucional, bueno, no al nuevo, pero las adiciones que se implementaron, de tal manera que la movilidad cuente con 7 atributos fundamentales y la gente se desplace pues de maneras mucho más favorables en el contexto que hoy en día del cambio climático y los desafíos sociales y económicos. Entonces, si me ayudan a darle a la siguiente lámina, por favor. El objetivo de la Ley General es nada más
más para un breve repaso y que lo tengamos muy claro. El objetivo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros. Quiero hacer una pausa aquí para que quede muy claro que el enfoque sistémico y de sistemas seguros es básicamente lo mismo. Cuando estábamos redactando la ley, tuve la fortuna de estar participando con el Senado de la República. No sabíamos o no encontrábamos si debíamos decirlo de una manera o la otra, si fuera enfoque sistémico o enfoque en sistemas seguros, y al final acabamos poniendo ambos para que se entendiera de una manera o la otra, que es básicamente lo mismo, pero para que no hubiera pues confusión. Al final parece que también hay algunas confusiones porque, por ejemplo, se ha mencionado que es sistema de seguros, que no tiene nada que ver con los seguros de los vehículos o con los seguros de las personas, tiene que ver con un sistema de movilidad que funciona de manera segura, que no pone en riesgo a las personas. Entonces, bueno, aclarando esto, el texto de la ley sigue de esta manera, dice: con base en la jerarquía de movilidad, que todos conocemos ya, una pirámide que se ha difundidos desde hace ya varios años a nivel mundial, y que la ley adapta de tal manera que asignemos a las personas un lugar prioritario por encima de los vehículos. Es decir, los vehículos motorizados no tienen derechos, no tienen garantías, por supuesto, sino que recaen en la persona, y por tanto las formas más sostenibles, más eficientes son las que están hasta arriba. Vamos a dedicarnos en un ratito a este punto en particular. Y resumiendo, termina con el fin de reducir lesiones graves y muertes. Aquí es un paradigma muy interesante porque tradicionalmente la seguridad vial la hemos entendido como reducción o evitar accidentes como tal. El enfoque sistémico contempla el error humano y contempla que la gente comete actos que derivan en accidentes. El problema no es el accidente como tal, sino las lesiones graves que deriven en discapacidad permanente o la pérdida de la vida. Es decir, tenemos que vivir con el accidente, tenemos que tolerar la ocurrencia del accidente, porque simplemente no podemos evitar los errores humanos. Son característica natural de las personas y por tanto tenemos que aprender simplemente a vivir con eso. Lo que sí tenemos que hacer es que esos accidentes, repito, no deriven en lesiones graves que hagan que la gente tenga una discapacidad permanente o que le quiten la vida. De esa manera vamos a tener que vivir con lesiones leves, es decir, que sean atendibles en el momento, que puedan incluso llegar a una hospitalización breve, pero que la gente se reincorpore de manera pronta e íntegra a su vida normal. Eso tenemos que simplemente soportarlo, tolerarlo. Así va a suceder, así lo están haciendo los países más avanzados, y es lo que nos dicta el enfoque sistémico. Soportemos el error, vivamos con él y vivamos con un entorno y un sistema que busque simplemente que la gente no se muera y no tenga lesiones graves. Vamos a la que sigue, por favor. Hablemos de los principios del sistema seguro o este enfoque sistémico, como quieran llamarle. Cualquiera de las dos es correcta. El principio, tenemos que entender que las muertes por tránsito no deberían ser tolerables. Es decir, tenemos que buscar que nadie muera en el estado de Guanajuato por un accidente vial. En segundo término, tenemos que entender, y repito, que el error humano va a ocurrir, que la gente va a tener prisa, que la gente va a tener emociones, que la gente va a tener diversión, que la gente simplemente es gente. Y entonces la movilidad tiene que vivir con eso, tiene que vivir con la gente. Y ojo con lo que voy a decir, que puede a lo mejor tomarse un poco mal, pero la gente puede estar consumiendo alcohol u otro tipo de sustancias, y así es. Pero lo que tenemos que buscar es que no maneje. Y entonces, para que no maneje, tenemos que buscar otras formas de movilidad. Es decir, que si la gente gusta de consumir cosas, que toda la vida lo hemos hecho en la historia de la humanidad, pues lo que tenemos que hacer es que no se exponga a tomar decisiones al volante. Entonces tenemos que vivir con el error humano. Después, en el tercer punto, es la fragilidad de nuestro cuerpo. El sistema tiene que funcionar a escala de nuestro cuerpo, no a escala de un supuesto o de escala de reglas que no realmente son para la supervivencia humana. ¿Qué significa esto? Hoy en día
una persona, si es atropellada más de 30 kilómetros por hora, va a tener lesiones graves, arriba de 30 kilómetros por hora. De ahí que una de las grandes tendencias que se están viviendo a nivel mundial es que las calles, al menos urbanas, bajen sus velocidades a 30 kilómetros por hora donde conviven con peatones. Esto parece un gran desafío, y lo es, pero si queremos que la gente no muera, tenemos que simplemente vivir a la escala del ser humano. No podemos simplemente pretender que todo se va a mover mucho más rápido porque no toleramos esas fuerzas. Las ciudades más avanzadas del mundo están buscando, como es el caso de Helsinki, ha transicionado de tener velocidades promedio de 60 kilómetros por hora en las ciudades a velocidades de menos de 30 kilómetros por hora por ley. Helsinki ahorita es de las ciudades que se pueden ostentar como ciudades de cero muertes por tránsito. Lo mismo Oslo, Pontevedra. Son ciudades que han transformado sus ciudades calle por calle, poco a poquito, partiendo de las zonas escolares. Vamos a hablar también de eso en un momento más. Después está en el cuarto lugar la responsabilidad compartida. Esto se entiende en el sentido que antiguamente, y todo funcionaba de esa manera, le asignábamos toda la responsabilidad a los usuarios. Es decir, el usuario tiene que seguir un reglamento de tránsito. Pero ¿qué pasa cuando el reglamento no aplica a todas las personas? Por ejemplo, deja fuera a las personas con discapacidad, o deja fuera a las personas con movilidad reducida, o deja fuera a las personas turistas, por ejemplo, ¿no? En este estado, esta ciudad en particular es muy turista y vive buena parte de la economía de la capital del estado del turismo. Sería absurdo querer sacar al turista de las reglas o pretenderlas incluir cuando ese turista pues simplemente viene de otras latitudes y no le interesa estar aprendiendo cosas que no aplican, que no vienen al caso, ¿no? Más bien lo que tenemos que hacer es quitarle responsabilidad al usuario para depositarla en el sistema nuevamente. ¿Y el sistema qué tiene que hacer? Pues vuelvo a lo de las velocidades a escala humana, pero a través de también una serie de políticas públicas que vienen desde la gestión, desde la administración pública. Es decir, tenemos que retirar parte de esa responsabilidad que tienen los usuarios de manera tradicional para depositarlo en quien administra el sistema de movilidad, en quien ofrece las opciones de movilidad, en quien diseña las calles y en quien genera pues básicamente todas las formas en cómo nos movemos, cómo movemos nuestros bienes. Y por último, la mejora continua en vías y vehículos. Esto significa que las calles de la ciudad, las ciudades, las carreteras no son entes permanentes, sino que están sujetas a una evolución constante. De la misma manera los vehículos. Entonces todo tiene que estar avanzando en función de las tecnologías y las tendencias. Guanajuato se distingue por ser un estado de avanzada, un estado que siempre está pujante, y su capital económica, León, pues también es símbolo de eso, ¿no? El transporte público de León sigue siendo un parteaguas, sigue siendo un referente, y así mismo tiene que estar siguiendo avanzando. No puede estancarse simplemente porque nos van a rebasar otras ciudades que también están avanzando en el mismo sentido. Entonces vamos adelante, por favor, la que sigue. Quiero detenerme un momento en los pilares del Plan de Diseño de Acción por la Seguridad Vial. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se basa en principios que están establecidos en la Agenda Mundial de la Seguridad Vial, que están basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que a su vez están traducidos en un modelo de actuación que es el Diseño de Acción por la Seguridad Vial. El Diseño de Acción por la Seguridad Vial es un modelo de actuación que diseña la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para que sea más fácil entender el abordaje sistémico, y establece 5 pilares de actuación. Conforme más actuemos en el primer pilar o en los primeros pilares, menos tendremos que actuar en los últimos. Si se fijan, ustedes tienen este orden de pilar 1, 2, 3, 4, 5, precisamente porque cuanto más ataquemos el primero y el segundo, por ejemplo, más tendremos que ir al quinto. El quinto de los pilares es el pilar reactivo. Los 4 primeros son pilares preventivos, y los explico cada uno y vamos a desglosarlos muy rápidamente. El primer pilar se llama transporte multimodal y planeación territorial. Esto es muy importante porque las ciudades más, digamos, con la tendencia más occidentalizada se han extendido en los últimos 40, 50 años a varias veces su tamaño, 5 veces su tamaño, y esto ha generado que se mueva muchísimo la gente entre su punto de origen y su punto de destino. Cuanto más la gente maneja, más choca y más muere. Esto es una ecuación que no falla. Y como ejemplo tenemos Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayoría de sus ciudades diseñadas para el automóvil, para manejar grandes distancias. La gente está muriendo porque maneja mucho.
En Estados Unidos tienen licencias rigurosas, tienen una policía prácticamente incorruptible, tienen una serie de elementos didácticos y coercitivos muy rigurosos. Sin embargo, todo su modelo de movilidad está hecho para manejar. Y eso significa que la gente va a chocar y va a morir. Europa, por ejemplo, con el doble de población que Estados Unidos, tiene apenas la mitad de las muertes, todos los países europeos, que Estados Unidos, porque su modelo de movilidad está hecho para otro tipo de desplazamientos, es decir, tienen trenes, la gente se mueve en transporte público, la gente anda mucho más en bicicleta. Entonces, tenemos que transicionar a un modelo mucho más europeizado, por decirlo así, que el gringo que tenemos pues tanta influencia. Entonces, el ordenamiento territorial tiene mucho que ver con este concepto de las ciudades de 15 minutos. Las ciudades que en realidad pueden ser ciudades extensas, pero que tengan pequeños centros urbanos en donde la gente resuelva sus necesidades inmediatas en cortas distancias, que tengan que desplazarse poco y que esos desplazamientos se hagan en bicicleta de preferencia. La bicicleta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, tiene la oportunidad de colaborar con 11 de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, si queremos de alguna manera ir resolviendo los grandes desafíos del mundo, tenemos que apostar a que la gente se mueva en bicicleta. Y León y otras ciudades de este estado marcan pauta a nivel de país en cómo la gente se mueve en bicicleta. Tenemos que apostar hacia allá. La gente, cuanto más anda en bicicleta, más beneficios de salud tienen, mejor condición, mejor felicidad, llegan con más ánimos. Incluso los niños, cuando llegan en bicicleta, llegan mucho mejor que si llegan, por ejemplo, en vehículo motorizado. Ese es el pilar número 1, y por eso es que se apuesta a ordenar el territorio, a contener el desarrollo de las ciudades, a que se verticalice un poco, se densifique un poco, y a que se apueste a las tres formas prioritarias de movilidad, que es el caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público como medio mecanizado o motorizado más eficiente. En segundo término está la infraestructura, que voy a hablar en un momento más de ello, que tiene también muchísima relevancia. Después están los vehículos, que como Estado nos compete regular algunos vehículos. Sabemos que desde la Federación compete a las regulaciones nacionales, pero a nivel estatal también podemos hacer algunas cosas al respecto. En el pilar número 4, y vean hasta dónde recae la responsabilidad del usuario, hasta el cuarto, es decir, se convierte, en vez de ser un ente responsable, se convierte en ser un ente protegido, en un ente que recibe los beneficios, no alguien que se le obliga y se le pone condiciones, sino más bien se le asignan derechos y se le asignan protecciones, por llamarlo así. Y el pilar quinto, que como les decía, que es el pilar reactivo, es el que tiene que ver con la atención después del accidente. Es decir, ya ocurrió el choque, ¿cómo vamos a tener nuestros sistemas de emergencia listos para atender de una manera pronta, estándar, de calidad? Y además, ¿cómo vamos a hacer justicia y cómo vamos a reinsertar a esa persona a la vida económica, a la vida social del Estado? Vamos a la que sigue, por favor. Este es entonces el modelo de actuación que debemos conocer, el de los pilares del decenio de acción. Tenemos 10 años, 2021-2030, para actuar y poder reducir, según las metas mundiales, a la mitad las muertes por tránsito. Es una gran agenda que puede motivarnos como Congreso para poder pues ir hacia allá, alineándonos a las ciudades y a los estados y países más avanzados. Yendo ya específicamente al trabajo legislativo y a lo que compete en el Estado, de cómo tendríamos que apostar a que este instrumento legal pudiera darnos mucho más certeza hacia el futuro. Las recomendaciones son las siguientes. Debemos tener la conformación de un observatorio de movilidad y seguridad vial para poder rastrear el avance de la movilidad y las muertes por tránsito. Debemos tener la conformación de una agencia estatal de movilidad y seguridad vial. Yucatán ya está a punto de tener su propia agencia, sería la primera en el país y podríamos nosotros ser la segunda. Si tenemos una agencia, con toda certeza, y esto es la recomendación de la ONU, podríamos tener una entidad que se encargue de estas políticas, no solamente el IPLANEC, no solamente las diferentes instancias, sino una agencia que se mantenga a través del tiempo, que no dependa de los tiempos electorales y que pueda dictar justamente estas políticas de crecimiento territorial y de movilidad y seguridad vial. La conformación de una comisión de movilidad y seguridad vial dentro del propio Congreso para darles la suficiente relevancia podría ser a partir
partir de la siguiente legislatura tal vez, o no sé si se pueda, no tengo idea cómo funcione, pero a lo mejor incluso conformarla aquí en esta misma legislatura, que ya estamos pues al cuarto para la hora, ¿no? Pero bueno, la formación de técnicos en enfoque sistémico, tanto en la SICOM, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la SMAUT y en el IPLANEG. En todos ellos deben haber cabezas que sean capaces de tomar decisiones en el sentido correcto para poder alinearse a los grandes desafíos que tenemos con esta ley. Enseguida, el esquema presupuestal de fomento a la movilidad sustentable o sostenible, que tiene que ver con cómo logramos una cierta recaudación de dinero para poderle invertir de manera correcta. Tal vez no pensar en la dilución de ciertos ingresos en una caja común, sino etiquetado a ciertos proyectos, ¿no? ¿De dónde podrían salir estos fondos? Pues de multas, de parquímetros, de licencias, de impuestos. En el caso de Guanajuato, la licencia es estatal, entonces hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, en el tema de las licencias, y ahorita, bueno, en un momento más vamos a pasar a eso. Y los impuestos también tocaremos específicamente algunas propuestas. Y el Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, que también es un mandato que viene desde la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que será justamente este programa de actuación que nos marcará cómo ir avanzando para dar consecución a los objetivos establecidos en la propia ley. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, ya hablé un poquito de esto. El objetivo de este primer pilar es la reducción de la dependencia del automóvil, el promover modos seguros, saludables y sustentables, y básicamente seguir la frase de para salvar vidas hay que bajar gente del auto, no hay de otra. Eso es lo que están marcando las tendencias en el mundo y es lo que nos marcan ahora sí que las mejores prácticas y las estadísticas. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo tenemos diferentes modelos de ciudades. Las ciudades muy del modo americanizado son las de hasta arriba, en donde tenemos los centros de consumo y centros de trabajo totalmente aislados de las zonas residenciales. Este es un ejemplo que se ha replicado también en algunos lugares, no es la excepción Guanajuato, sin embargo estamos a tiempo, todavía tenemos ciudades relativamente pequeñas o medianas que pueden redistribuir un poco el uso de sus espacios para poder tener el ejemplo de las dos ciudades de en medio y abajo, que son ciudades un poco más compactas, un poco más diversas. Vamos a la que sigue, por favor. Por un lado tenemos buenas prácticas que puede ser, por ejemplo, calles de 30 km por hora, que vamos a verlo en un momento más, ciudades un poco más densas y nuevamente apostar a la movilidad más sostenible que pudiera permitir, y eso se los quiero dejar como tarea personal, que ustedes piensen cómo podríamos hacer para que la gente llegue, por ejemplo, al Congreso de otras maneras que no sea el automóvil. A lo mejor se puede hacer un sondeo para saber cómo llega la gente, de dónde viene la gente, y después tratar de ver cómo podríamos resolver la movilidad hacia aquí. Y esto se puede hacer también hacia diferentes lugares, Puerto Interior, el mismo Silao, en fin, el intercambio que tenemos normal de gente que trabaja, ¿no? Y del otro lado tenemos las cosas que no debemos promover, que es este uso de suelo de un solo tipo, como es el uso habitacional, que se van a las periferias, o la construcción de infraestructura que deriva en el uso del automóvil. ¿Por qué la gente maneja? Porque lo considera favorable, lo considera cómodo. Cuando tenemos otras opciones que resulten más favorables, la gente optará por esas opciones. Pero mientras sea el automóvil, mientras todo sea fácil, mientras el estacionamiento sea gratis y disponible, mientras las velocidades de circulación o de distancia sean menores en el automóvil particular, pues seguiremos apostando a que la gente se mueva de esa manera. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos el por qué no debemos apostar al automóvil, aunque la imagen está muy pequeñita para la distancia que tenemos. Vean ustedes que el primero a la izquierda es el automóvil, es un carril de 3,5 metros de ancho. Ya nos fuimos para atrás, ahí, gracias. En un carril de 3,5 metros de ancho en una hora solamente pueden circular unos 6,000 automóviles. ¿Cuánto es? 2,500. A ver si me ayudas, que no alcanzo a ver.
hasta 2,000 vehículos por hora, considerando que cada vehículo lleva más o menos una persona, 1.2 personas en promedio, pues claro que es súper ineficiente. Pero si seguimos al siguiente modelo, que es un autobús, un carril exclusivamente para autobús, como sería de bajo volumen, por ejemplo, de la Oruga y en León, pues tenemos hasta ¿cuántos? 5,000 en un vehículo, digamos, pequeño, y después nos vamos a un carril moto, después a un carril con un autobús más grande, después una ciclovía que puede dar hasta ¿cuántos? 12,000 en un carril para bicis, porque mucha gente dice es que las ciclovías generan tráfico. Pues claramente no, al contrario, lo que hacen es dar mayor capacidad para poder moverse de maneras más eficientes. Entonces es importante que se empiecen a etiquetar los recursos para no impulsar ampliación de carriles, distribuidores viales, puentes, sino más bien soluciones desde lo profundo para poder mover gente de manera mucho más eficiente y no en automóvil. Vamos a la que sigue, por favor. Y entonces de aquí es que se establece la jerarquía de la movilidad, que está en la Ley General de Movilidad, que nos marca un orden para poder planear e invertir. Esta ley nos marca la priorización para la planeación, la inversión, la operación y los espacios. Da jerarquía según el medio más deseable, amigable, sustentable, eficiente y menos estorboso, y fomenta según sus beneficios y restringe según sus perjuicios. Es decir, del modelo pasado, o del modelo que de repente todavía es actual, que es el que está del lado izquierdo, esa pirámide en donde estamos invirtiendo la mayor cantidad del presupuesto en infraestructura para el automóvil y la menor cantidad de presupuesto anual para invertir en el transporte público o en ciclovías o en ampliar banquetas. La jerarquía de la movilidad establecida en la ley nos habla que hay que invertir primero en que la gente camine. Guanajuato creo que es ejemplo de eso, porque es una ciudad turística en donde la gente prioritariamente, al menos en el centro, camina. Bicicleta a lo mejor aquí no es el caso porque tenemos una orografía no muy favorable, pero en el caso de otras ciudades que son mucho más planas, como la misma León, pues tenemos una clarísima ventaja de la facilidad de moverse en bicicleta a pesar de no tener tantas ciclovías. Entonces hay que apostarle a las ciclovías para que al menos la gente que trabaja, la gente que se desplaza a los lugares de consumo, por ejemplo, para ir a atender las necesidades de la casa o para ir a la escuela, tenga la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino favorablemente opte por usar la bicicleta. Después está el transporte público, que buscará o tendrá que buscar tener tal vez algún tipo de subsidio si es que queremos acelerar el crecimiento del uso del transporte público. Aquí en Guanajuato la gran ventaja, que tiene claro sus desafíos, pero la gran ventaja es que está municipalizado, también está bajo gestión del Estado. Entonces se pueden hacer mecanismos para que el transporte público empiece a ser una opción mucho más favorable para moverse en medianas y largas distancias. Y después los otros medios de transporte, sin dejar atrás, por supuesto, que Guanajuato es un estado productivo, es un estado pues con mucha industria, y entonces necesitamos también trabajar el tema de la logística y la carga de manera que no se vea comprometida, al contrario, que tengan las facilidades, pero que también a nivel territorio tengan las posibilidades de llegar a lo mejor las periferias de las ciudades para poder distribuir en vehículos más pequeños dentro de la urbanización. Vamos a la que sigue, por favor. En cuanto al pilar número 2, que es el de infraestructura segura, algunos conceptos que deben estar dentro de la ley debemos tener una planeación e inversión conforme a la jerarquía. Debemos realizar auditorías de seguridad vial a proyectos nuevos. Las auditorías son ejercicios de básicamente de lo que me preocupa como auditor. Es decir, yo como auditor voy a un punto donde existe un conflicto y hago un ejercicio, que existe toda una metodología, y establezco lo que me preocupa, lo que puede generar una muerte, lo que puede generar una lesión grave. Esas son las auditorías de seguridad vial y ya están establecidas también por la ley. Enseguida están las inspecciones de seguridad vial. Bueno, las auditorías son en realidad a los proyectos nuevos y las inspecciones de seguridad vial son a donde están ocurriendo ya eventos. Hay que intervenir en intersecciones y tramos de alto riesgo donde se sepa que estamos teniendo pues ciertos eventos de gravedad. Hay que resolver de ahí. Claramente no es un problema que la gente se vuelva, no sé,
pues choca frecuentemente, no es que se vuelva tonta, ¿no? Pues simplemente hay un problema de diseño. Promover la cobertura, calidad y la accesibilidad del transporte público, que se tiene que ver mucho con lo que estaba mencionando hace un momento. Vamos a la que sigue, por favor. Hay 3 grandes características o cualidades que debe tener la infraestructura segura. La primera es que debe ser tolerante, la segunda es que debe ser autoexplicable y la tercera es que debe ser incluyente. Y esto lo debemos tener también muy clarito en nuestra ley. Vamos a la que sigue, por favor, lo voy a explicar con más profundidad. ¿Qué es una vía tolerante? Es la que considera la ocurrencia de los accidentes que interfiere o bloquea los errores o que evitan o mitigan las consecuencias negativas de los mismos. Una configuración más tolerante, por ejemplo, que una intersección en X o una intersección en T, que son las típicas, es una glorieta. En una glorieta no vamos a tener, o sería muy difícil que tuviéramos una muerte. ¿Por qué razón? Por diferentes cosas. Una es por las velocidades de operación. En un crucero semaforizado, por ejemplo, siempre va a haber choques porque la gente por cualquier razón se puede pasar, ¿no? Y van a haber choques a 90 grados que son sumamente graves porque el vehículo impactado tiene muy poco espacio para soportar la energía, y eso va a dañar a las personas que son golpeadas. En cambio, en una glorieta, por su configuración, la velocidad de impacto va a ser mucho menor, pero también los ángulos de impacto son muy favorables a que los daños sean mucho menores. Entonces, si tenemos cruces peligrosos, si tenemos intersecciones peligrosas o incorporaciones peligrosas, podríamos empezar a pensar que la glorieta es una opción en esos lugares. Y eso no es barato, no implica una gran inversión, no implica infraestructura elevada, cara, ni nada, simplemente una glorieta, y con eso lo más seguro es que evitemos alguna muerte en el futuro. Vamos a la que sigue, por favor. También podemos incursionar en carreteras perdonadoras. Las carreteras perdonadoras o tolerantes son aquellas que no permiten que la gente muera por choques que son los más graves. Hay 2 tipos de choques graves en las carreteras. Una tercera parte de las víctimas que mueren en las carreteras es porque se salen del camino, pierden el control y se salen, porque se duermen, porque se distraen, porque pierden el control Entonces, en una tercera parte se salen. Si tenemos contenciones, en este caso tenemos de lado, esta lámina especialmente es de carreteras 2+1. Es una ampliación relativamente barata de una carretera de doble sentido, que son las más peligrosas, que no tienen división física central. ¿Por qué razón? Porque los vehículos chocan de frente, y los choques de frente son de los más peligrosos. Los vehículos no pueden proteger a las personas arriba de 70 km/h, aunque tengan 5 estrellas en seguridad. Los vehículos se califican en estrellas y los más seguros son los de 5 estrellas. Pero aún si chocáramos 2 vehículos de 5 estrellas arriba de 70, no están diseñados para proteger a las personas. Entonces, una tendencia de relativamente bajo costo son las carreteras 2+1, que lo que hacen es aumentar un tercer carril. No generan una gran ampliación de 4 carriles y no meten una infraestructura cara dividiendo los 2 carriles o los 4 carriles, sino que generan esta configuración que tiene la barrera más barata, que es la barrera de cable, que es la que tienen ahí. La barrera de cable es pues una contención suficiente para poder evitar choques frontales, y también es una contención suficiente para evitar desbarrancamientos o choques contra árboles, postes u otro tipo de infraestructura. ¿Cómo funciona este carril adicional? Pues se va compartiendo entre 5 y 8 kilómetros. Entonces, así como lo tienen en la ilustración del lado derecho, ese carril se pierde, digamos, después de esos 8 kilómetros y se pasa del otro lado. Entonces, las personas tienen la posibilidad de rebasar de manera totalmente controlada en esos trayectos, sin posibilidad de tener choques de frente. Es decir, sin cometer el error de rebasó en curva, o rebasó donde no se veía, o rebasó por cualquier razón. Simplemente rebasa en los lugares donde están habilitados, y es una configuración que ha mostrado muy, muy buenos resultados en otros países. Vamos a la que sigue, por favor. La gestión de la velocidad es un tema que también deberá incluirse. Tiene una formulita, según la Organización Mundial de la Salud, que tiene, primero, partiendo del diseño de la infraestructura; segundo, estableciendo los límites de velocidad adecuados para el tipo de vía; en tercero, operativos; en cuarto, las tecnologías vehiculares que ya existen, que esto lo podemos incorporar al menos en los vehículos que tenemos bajo nuestra jurisdicción, que serían el transporte público estatal o el transporte concesionado estatal, que en algunos casos ya lo tienen.
pero esto se puede incluir por ley. Y por último, las campañas. Está en ese orden porque es lo que más demuestra efectividad, está en primer lugar, lo que menos está en último. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí están las velocidades tolerantes. Como les decía, en un choque frontal, la máxima velocidad para poder sobrevivir es 70 km por hora en vehículos seguros. En un choque lateral desde 50 km por hora, en la ley está que no podemos tener ninguna intersección que tenga velocidades superiores a 50 km por hora por la razón que les mencionaba. No, los vehículos se prueban precisamente para soportar un impacto a 50 km por hora y se evalúa en ese sentido. Entonces, si hay un choque superior a esas velocidades, simplemente la gente no puede sobrevivir o no lo hará de la mejor manera posible. Choques contra árboles, es decir, si tenemos carreteras que no tienen las barreras laterales, por ejemplo, es necesario que se considere el equipamiento para que no haya choques contra objetos fijos en el camino a más de 30 kilómetros por hora. Los vehículos se prueban a 30 kilómetros por hora de manera lateral, es decir, derrapando, como quien dice, contra un árbol y apenas a 30 pueden soportar la energía porque se concentra tanto en un punto que los daños son muy graves. Y por último, cuando se convive con peatones, 30 km por hora, que es la velocidad recomendada para que un peatón también no pierda la vida. Vamos a la que sigue, por favor. Estas velocidades también están en la ley general. Las calles 30, que yo, aunque sé que esta ley estamos tratando a nivel estatal, puede quedar de manera que los reglamentos municipales tomen esta referencia y la incorporen en sus reglamentos diversos. Las calles de 30 km por hora, además de evitar las muertes, tienen diferentes beneficios. Se reduce el número y gravedad de accidentes, se reduce el ruido, se reducen las emisiones de dióxido de carbono, se mejora la calidad del aire, se mejora el flujo de tráfico constante al haber menos congestión y se favorece el pasear en bicicleta, caminar, porque se vuelven más agradables, y se favorece también al comercio y la seguridad pública. Curiosamente, a pesar de lo que se pudiera creer, las calles de baja velocidad generan mejor comercio. Y como ejemplo, podríamos ver la zona Piel, por ejemplo, de León, o algunas calles de aquí del centro. Son calles de muy baja velocidad, donde la gente camina por todos lados y donde el comercio es sumamente productivo. Entonces, si estamos pensando precisamente como un estado que es a la vanguardia del comercio, a la vanguardia de la industria, pues creo que las calles de 30 van totalmente a favor de esta tendencia que siempre hemos tenido como estado. Vamos a la que sigue, por favor. Las vías autoexplicables, que es el segundo de los atributos que debe tener la infraestructura. Las vías autoexplicables provocan comportamientos seguros simplemente por su diseño, porque están tan bien diseñados que cualquiera los puede entender. Es decir, no necesitamos la famosa educación vial que todo el mundo dice que se requiere, porque en realidad la autoexplicabilidad simplemente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La gente actúa por comodidad, hagamos que lo cómodo sea lo correcto y lo seguro. Esta frase es muy buena y está establecida precisamente en el Plan del Diseño de Acción por la Seguridad Vial y lo retoma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, hagamos que la gente simplemente actúe por comodidad, pero que esa comodidad sea segura. Y justamente en contra de esto está un puente peatonal, que sería, digamos, lo opuesto, lo que no es recomendable. Vamos a hablar de los puentes en un ratito más. Adelante, por favor. Medidas traffic calming o de calmado de tráfico, que son muy recomendables también para calles, digamos, de tránsito más o menos local, para bajar velocidades. Esto ayuda muchísimo. Las glorietas, los angostamientos en las bocacalles, que se llaman orejas, a veces orejas asimétricas o simétricas, en fin, hay todo tipo de medidas de geometría en la infraestructura que generan velocidades menores y que favorecen, por supuesto, la movilidad y la convivencia y la seguridad vial. Adelante, por favor. Está también en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y esto debe ser de interés del Estado. El Estado tiene a su cargo algunas carreteras, entonces las carreteras cuando entran o cruzan poblados deben tener características no de carretera, sino de vía urbana. Entonces las vías urbanas deben tener configuraciones específicas para bajar la velocidad y no que la gente cruce a toda velocidad, porque también ahí se pueden presentar tragedias, ¿no? Entonces esta es una
imagen de una travesía, como se les llama en España, así se les llaman los tramos que cruzan una carretera en la zona urbana, se les llama travesía, y tienen configuraciones de mayor camellón, de más angostos, carriles más angostos, les hacen chicanas y una serie de cosas, les incorporan ciclovías, banquetas más amplias, etcétera. Entonces esto ayuda a que una carretera pierda esa vocación de carretera propiamente, se vuelva una calle urbana y después retoma al salir del poblado su vocación de carretera. Vamos a la que sigue, por favor. En el tercero de los atributos o de las cualidades son las calles incluyentes o calles completas, que está en manual de la SEDATU. Podemos repartir de la mejor manera un espacio de tal forma que tengamos grandes banquetas que puedan mover mucha gente, ciclovías favorables, amplias, que puedan llevar incluso vehículos de carga pues pedaleables, asistidos eléctricamente, que ya es una tendencia también en varias ciudades. La Ciudad de México ya tiene vehículos de este tipo. Carriles confinados para el transporte público, que esto puede ser, por ejemplo, en el corredor de Boulevard Aeropuerto, León, Silao, incluso Silao, Guanajuato, carril confinado de transporte público para dejar de depender del automóvil y que la gente les sienta mucho más cómodo viajes express a gusto en autobuses, de tal manera que los viajes se hacen incluso más rápido porque pues hasta se brincan la caseta porque ya está incluida en el peaje, ¿no? De otra manera, pues en el coche hay que estar en la caseta, hay que pagar, hay que hacer tráfico, y en el autobús pues con un carril confinado sería una muy buena opción para conectar todo el corredor Celaya, Irapuato, Salamanca, etcétera, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos más o menos cómo se podría ver el Boulevard Aeropuerto con un carril exclusivo. Ahí todo el mundo atorado en el tráfico, pero no nos importa porque tenemos corridas cada 10, 15 minutos de transporte público con autobuses de buena calidad, cómodos, etcétera, que hacen recorridos mucho más rápido que el transporte privado. Vamos a la que sigue, por favor. Esos carriles incluso podrían eventualmente, para hacer una transición, digamos, poco a poco, no todo cae bien de primera, pero podemos hacer que ese carril, por ejemplo, sea para vehículos de alta ocupación, como es el caso de otros países. Si tenemos más de 2 o 3 pasajeros, ese vehículo puede ingresar a ese carril, por ejemplo, y comparte con el autobús, de tal manera que el viaje es mucho más eficiente que si fuera una sola persona. Los puentes antipeatonales, que son una tendencia de estarlos desechando. El Estado de Puebla, por ejemplo, ya prohibió la construcción de puentes peatonales, y en cambio tienen que pues desarrollar otro tipo de medidas para que el peatón no tenga que esforzarse. El problema de los puentes peatonales es que exige voluntad, esfuerzo físico, salud y tiempo, fomenta la movilidad motorizada, que no queremos, fomenta las altas velocidades, que tampoco queremos, y entonces confunde a los automovilistas y confunde a las autoridades porque ponen un montón de lana y pues no están funcionando. Vamos a la que sigue. Vehículos seguros. En este aspecto hay algunas cuestiones que podremos considerar para, por ejemplo, los vehículos que están bajo responsabilidad del Estado, como es el caso del transporte público concesionado estatal, en donde podemos establecer una serie de normativas, en donde, por cierto, la GIZ estará apoyando con un diagnóstico de la seguridad de vehículos que circulan no solamente en zona urbana, sino también concesionados estatales, de tal forma que pudiéramos generar el estándar que ya sé que ustedes estaban también pensando en eso, para tener este manual de características de vehículos de transporte público, que incluiría el diseño propio del vehículo y algunos equipamientos como son las barreras, espejos, alertas, rastreo y monitoreo, sensores para ángulos ciegos, asistentes inteligentes de velocidad y alerta sonora de maniobra y proximidad. Y con esto pues tendríamos vehículos mucho más seguros que buscarían pues tener 0 muertes o generar 0 muertes por su circulación. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de los puntos ciegos. Vamos a hacer una evaluación de los diferentes modelos que circulan municipal y estatalmente para hacer justamente este tipo de evaluaciones de ángulos ciegos, para poder generar las recomendaciones a partir de eso, y después pues el anteproyecto de la norma oficial mexicana. Vamos a la que sigue, por favor.
Aquí tenemos simplemente algunos ejemplos de tecnologías que ya existen, que ya están incluso incorporadas a algunos vehículos, sobre todo el frenado autónomo de emergencia que detecta un peatón o detecta la posibilidad de una colisión y que emite una alerta o incluso incide en el frenado autónomo del vehículo para que pues simplemente se detenga antes de impactar. Y los sensores, sobre todo vuelta al lado derecho, que son donde con cierta frecuencia tenemos atropellamientos porque simplemente el operador dio la vuelta y nunca vio al peatón o al ciclista o al motociclista. Vamos a la que sigue, por favor. Necesitamos cambiar el tipo de pick-up de seguridad pública en donde llevamos a nuestros policías como si fueran carga, y no son cargas, son personas, son seres humanos. Necesitamos llevarlos de una manera digna. Estos vehículos valen muy similar, cuestan muy parecido, el valor es muy parecido, el consumo es muy similar, también el mantenimiento es muy similar, y sin embargo estamos por una tradición desde los 80 que no entiendo por qué, pero estamos llevando a los policías de una manera indigna, expuestos no solamente a un accidente, sino al clima y pues de una manera totalmente insegura. Entonces, este vehículo que tengo a la derecha es lo que se usa en los países avanzados, entonces tenemos que movernos en ese sentido. De repente oigo ahí que no, pues es un tema de protocolo de actuación. Pues sí, pero resulta que la segunda causa de muerte después de las balas de los policías es porque se están cayendo las bateas. Entonces, creo que tenemos que actuar en ese sentido y no pasa nada, simplemente si sustituimos un vehículo por el otro y en vez de que la persona brinque y ya, pues abra la puerta y se baje como gente, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Las tasas vehiculares, tenemos que pasar también de una tenencia que tiene un esquema con poco criterio, simplemente se establece en función del valor, en función de las externalidades de cada tipo de vehículo y su uso. Hoy en día tenemos vehículos de altísima potencia, no solamente de gasolina, sino eléctricos, que tendrían que estar pagando un impuesto rojo. El impuesto rojo es a la seguridad, pero también ese impuesto a la seguridad podría ser a los vehículos que no tienen la seguridad y con eso fomentar que los vehículos que se vendan tengan toda la seguridad. Es decir, si tenemos un vehículo que tiene una diferencia, por ejemplo, de 5,000 pesos porque no incluye, por decir algo, bolsas de aire laterales, a lo mejor estoy diciendo una cifra muy pequeña, más o menos andan sobre 12,000, una cosa así, pero se le asigna una tasa de impuesto que le empareje con el otro, pues la industria automotriz va a estar simplemente presionada para que simplemente venda el modelo pues que trae todo, ¿no? Desafortunadamente no tenemos una norma muy rigurosa hoy en día, no está equiparada al grupo W29, si no me equivoco, que es el que marca a nivel mundial la regulación tecnológica. Nosotros estamos por debajo de esas regulaciones internacionales, entonces es importante motivar desde el Estado para que tengamos al menos un estándar de seguridad en los vehículos y restringir la potencia, pero también incluso el peso, el tonelaje. Están pues bastante de moda las camionetas. Creo que podríamos establecer un tope de 2 toneladas, ya es bastante, para que a partir de ese tonelaje se establezca también una tarifa por tonelaje. El mayor riesgo es el que lleva la mayor masa y por supuesto la mayor velocidad. Entonces podría ser una propuesta digna de análisis. En segundo término está el impuesto verde, que es un poco la verificación, pero la verificación podría estar en función de las emisiones reales, no solamente de una calcomanía o de un año antigüedad, sino de las emisiones reales. Y esto también tendría que ver con, por ejemplo, el dióxido de carbono, que normalmente no se tasa, que ahorita estamos en emergencia climática y entonces podríamos también pegarle por ahí. Y obviamente aquí los vehículos híbridos o eléctricos pues tendrían ventaja, ¿no? Y el impuesto gris es aquel que está tasado al uso del vehículo. Cuanto menos se use un vehículo, pues menos pagaría. Claro, podremos la palabra es exentar, gracias, a vehículos que se usan para trabajar, por ejemplo, para trabajar en plataformas, para servicio de taxi, para servicio de transporte público, para carga, etcétera. Pero cuando se usa para un uso privado, deberían estar pagando en función de un máximo de kilometraje al año. Es decir, podríamos establecer en función del promedio estatal,
no es difícil calcularlo. Entonces, en función de eso, quien se pase de estar manejando, pues paga. Así de sencillo, porque está usando más el espacio público, está generando más impactos en el tráfico, está generando más desgaste en nuestras vías públicas, entonces paga. De alguna manera tendrían que ser impuestos mucho más inteligentes y en función de ciertos datos. Vamos a la que sigue, por favor. Vamos al pilar número 4, que es el uso de seguro de las vías, que tiene que ver ahora sí con los usuarios propiamente. Aquí tenemos mucho que trabajar, por ejemplo, en el tema de las licencias. Hoy en día Guanajuato puede presumir que es un estado que tiene una cierta rigidez y un cierto estándar para expedir licencias. Sin embargo, creo que podemos ir un paso más allá para marcar la tendencia en el país. Esto ya está en la ley, así que los estados lo tendrán que hacer poco a poco. Ningún estado, por ejemplo, establece que las licencias sean graduales para los novatos. ¿Qué significa una licencia gradual? Que si yo, vean la tabla de este lado, desafortunadamente los números están muy chiquititos, pero marca la tendencia de la incidencia en la parte de abajo están las edades a partir de 18 años y en el eje vertical están la probabilidad de accidentes. Cuanto más pronto empieza a manejar una persona, más accidentes va a tener. Entonces no nos conviene tener, por ejemplo, permisos para menores. Podríamos cancelar perfectamente los permisos y partir de una licencia de 18 años, pero esa licencia sería gradual, es decir, de los 18 a 21 tiene que pasar por un proceso. La primera licencia sería para sacar para hacer su examen, para aprender, para ir a la escuela de manejo. Podría durar 6 meses, por ejemplo, y en el momento que termina de tomar sus cursos, entonces aprueba sus exámenes, saca su primera licencia, ahora sí, y esa licencia tiene restricciones porque es una persona que está recién empezando y por esa gráfica podemos saber que tiene mayor probabilidad de chocar en función de manejar de noche, de manejar acompañado, de manejar con alcohol. Entonces tendría que tener tolerancia cero al alcohol, no podría salir a carretera, no podría manejar de noche. De esa manera le damos chance para que vaya agarrando experiencia y lo protegemos a ese joven, de tal manera que justamente gane experiencia. Vean cómo ganando experiencia la curva baja inmediatamente. Entonces necesitamos ese pequeño gap, por decirlo así en inglés, ese pequeño espacio de tiempo para que gane experiencia y sea un conductor seguro. Pero que hoy en día, y el caso de Ibarrilla fue un caso que seguramente ustedes ubican ahí en León, Guanajuato, donde chocaron 2 jovencitos de 17 años que estaban manejando de noche y con un joven de 19 años con un vehículo deportivo que los impacta pasándose un semáforo en alto. Entonces, podríamos estar evitando justamente ese tipo de choques con una licencia gradual. El reglamento de autoescuelas y motoescuelas, ningún estado de la República que yo sepa o municipio, cuando está municipalizada la licencia, cuenta con un reglamento de autoescuelas, es decir, que las autoescuelas cuenten con un estándar de calidad, con un estándar de contenidos, con instructores certificados, con directores que sean aptos, con instalaciones adecuadas y con vehículos que sean los correctos. No existen, son negocios que están completamente pues fuera de regulación y solamente compiten por mercado. Entonces me parece que también podríamos estar tomando esa oportunidad para a partir de la ley generar un reglamento específico de autoescuelas y motoescuelas y con todo gusto también me pongo a sus órdenes para que esto suceda porque ya hay algunos ejemplos que pudieran adelantar este proceso. El seguro obligatorio, eso sí, por supuesto, y hacer que este seguro ahora sí que se cumpla, ¿no? Que sí sea real. Medida de factores de riesgo, algunos temas que son importantes estar verificando en el comportamiento de los conductores, la velocidad, el uso correcto del casco y casco certificado en las motos, uso de cinturón de seguridad. Hoy en día no sabemos cuánto es la prevalencia del uso del cinturón de seguridad adelante o en el asiento de atrás. Seguramente atrás es mucho menor que adelante, pero no lo sabemos. Entonces necesitamos revisar eso. El uso de asientos infantiles en los vehículos también, necesitamos también impulsar ese tema y el tema de la alcoholemia que afortunadamente se realiza pues de manera bastante positiva y bastante exitosa. Y las políticas para la gestión del uso de la moto. La moto hoy en día se está volviendo en un problema y entonces tenemos que también generar algunas políticas que limiten el uso de la moto o que
que no la hagan tan fácil, vamos, porque hoy en día pues va uno al supermercado, saca un crédito y ya sale a manejar su moto, y bueno, pues tenemos aquí un claro índice de muertes por moto por el aumento justamente de esta forma de movilidad, que se deriva justamente de una falta de conectividad o de oferta de otros medios de transporte más sostenibles. La siguiente, por favor. Los reglamentos que se deberán armonizar, los reglamentos de tránsito que se deberán armonizar, tienen que tener un orden jerárquico un poco diferente a la pirámide de movilidad. En este caso es un orden en función de las estaturas, como quien dice. Quienes tienen mayores derechos son los más vulnerables, quienes tienen más obligaciones son los que tienen los vehículos más pesados. En este sentido, los vehículos más pesados pues son conductores que tienen una licencia en teoría profesional, es decir, es una licencia más rigurosa. Los que manejan vehículos ligeros pues tienen una licencia, digamos, normal, igual que las motos, y aquellos que no generan riesgos, como es el caso de las bicis y los peatones, pues no tienen ningún tipo de licencia por obvias razones. Entonces, esta jerarquía debe estar asentada en los reglamentos pues de circulación del Estado. Vamos a ver que sí. El tema de motociclistas es un tema que nos preocupa muchísimo. Tenemos que apoyar el que los cascos que se vendan sean certificados por la NOM 062 o DOT OS, que son equivalentes, la talla correcta, el ajuste correcto y la vigencia. Esto se hace a través de operativos del Dime que no. ¿Han oído eso del Dime que no? Le dice uno al conductor de la moto, lo detiene en operativo preventivo, no tiene que ser necesariamente de multas. Uno baja al motociclista, le detiene el casco, le dice dime que no. Si el motociclista tiene un juego en su casco, es que es un casco que tiene probablemente una talla mayor a su cabeza. El casco tiene que ajustar bien a los pómulos y tiene que estar correctamente ajustado en la correa. Entonces, todo ese tipo de cosas la tenemos que verificar en operativos preventivos, no necesariamente para multar. Y necesitamos motoescuelas, y de las motoescuelas se tiene que vincular para obtener la licencia, y la licencia deberá ser diferenciada por cilindrada, es decir, no es lo mismo una moto de 150 que una moto de 600 o más, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor, ya estoy por terminar. Ya, entonces, bueno, pues con esto quiero agradecer muchísimo y aprovecho para entregar, Martín, un signo, una señal, podríamos llamarle, de las calles de 30 km por hora, que es digamos un emblema que usó la Semana Mundial de Seguridad Vial de hace 3 años, se hace cada 2. Este año tuvimos Semana de Seguridad Vial, pero trató de cómo repensar la movilidad, que es justamente mucho de lo que estamos hablando ahorita, cambiar los paradigmas. Y esta señal de 30 km por hora fue la campaña de hace 3 años. Esta campaña fue muy bonita porque justamente pues invitó a todo el mundo a entender que las calles pacificadas, las calles por geometría que inciden en 30 km por hora son calles para la vida. Y esa fue la frase. Así que bueno, con esto quiero cerrar y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias, Paco. Sin duda que bueno, este es un espacio más de los programados en los foros para llegar a la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para con la Ley de Movilidad Estatal, pero creo que aún después de aprobada esta armonización, independientemente de lo que pueda decidir el Pleno de este Poder Legislativo, creo que tendremos que seguir generando muchos espacios para que no quede este trabajo legislativo como una situación idealista, ¿no? Porque sin duda que ya tan solo el hecho de reconocer a la movilidad como derecho humano nos tiene que llevar a un cambio de paradigma. Desde ciudadanos hasta autoridades, ¿no? Y con todo lo que pueda caber en esto, sí tenemos que seguir empujando los ajustes normativos estatales, por supuesto. También tendremos que hacer un llamado respetuoso, cumpliendo a cabalidad con el artículo 115 constitucional del municipio autónomo y libre,
Pero creo que después de que esta reforma ya esté aprobada, reitero, con la decisión que tenga que tomar el Pleno, creo que sí tenemos que esta convocatoria dirigirla a los municipios, no en un ajuste reglamentario, en una innovación reglamentaria. Porque si nos quedamos con ajuste, pues solamente iremos en busca de parches y creo que no es lo que requerimos. Yo incluso ofrezco, y lo hago a título también de mis compañeros que están aquí, la diputada Alma, que ha tenido problemas ahí con el tema del internet para estar permanente en la conexión, pero creo que una vez hecha la reforma, que esté la iniciativa, pues organizar un ejercicio aquí con todos los municipios, ¿no? Y a lo mejor que tú nos puedas acompañar para decirles al menos cuáles son las bases de ese cambio de paradigma y de esa innovación reglamentaria que tienen que hacer, porque definitivamente creo que algo que debe superar esta armonización en materia de movilidad y seguridad vial lleva implícito algo que ha adolecido pues prácticamente la cultura del mexicano, ¿no? Que es justamente una deficiente cultura de la legalidad, ¿no? Ahí me gustaría que todos entendieran que manejar a 30 kilómetros por hora no solamente es un tema de estar seguro tú, sino de darle seguridad a quien está a un lado tuyo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy importante y es lo que también tenemos que transmitirle a los ciudadanos, ¿no? Sí entiendo, el enfoque sistémico y los sistemas seguros es no le dejes al usuario, ¿no? Esta responsabilidad, pero también tenemos que trabajar mucho sobre la cultura de la legalidad en muchos aspectos, pero en este tema de movilidad y seguridad vial, sobre todo, ¿no? Porque pues es como aquel ejemplo por trillado que suene, ¿no? Pero cuando se hace una calle nueva, lo primero que se pensaba, ¿y cuántos topes le vas a hacer o cuántas boyas le vas a poner? ¿No? Porque la calle fue sinónimo de pista de carreras, ¿no? Y de no respetar y de que el peatón no se sienta seguro en la calle, entonces hay que ponerle topes, semáforos y boyas, ¿no? Entonces creo que es, aunque suene trillado el ejemplo, pero creo que es parte de lo que tenemos que superar, al igual que los puentes peatonales, ¿no? O sea, un puente peatonal pareciera que es para seguridad, ¿no?, del peatón, pero finalmente no lo es, ¿no? Porque lo que estoy fomentando es alta velocidad, lo que estoy fomentando es que el ciudadano le sea más difícil disfrutar la calle, disfrutar la vía pública, ¿no? Entonces, bueno, yo me quiero quedar con esto. Gracias. Esta vez que decidimos hacer esta capacitación, tú dijiste y lo comentaste muy bien, ¿no? Quiero transmitirles, ¿no?, los alcances reales de un enfoque sistémico en el tema de seguridad vial, y creo que mis compañeros así ha sido, porque en los otros espacios eran también un poco destinados a que escucháramos a los distintos participantes que tuvimos, desde cámaras, concesionarios, profesionistas, en fin, la gente que participó. Pero creo que este espacio era para que nosotros como legisladores entendiéramos también el alcance de este enfoque sistémico y de verdad que ha sido así con esta presentación. Paco, pues no sé si de parte del diputado Gerardo, diputado Bricio, haya algún comentario al respecto. Francisco, pues muchísimas gracias. Yo creo que la exposición que has presentado pues habla realmente de un conocimiento y una alta experiencia que tienes, no solamente en el aspecto reglamentario y legal, sino de la experiencia vivida en otros países, otras ciudades, otros estados y por supuesto lo que se vive aquí en Guanajuato. Yo creo que si bien de inicio pensamos que puede ser como lo ideal todo lo que hoy se plantea, pero no creo que sea una imposible, porque de años a la fecha hemos visto esa transición y esos cambios. Creo que, por supuesto, siempre las personas o el ser humano
oponen mucha resistencia a todo tipo de estos cambios, pero yo no tengo duda que al menos de manera paulatina puédanse implementar muchísimas acciones en beneficio de la movilidad, porque ha quedado claro, yo creo que efectivamente de años a la fecha se promovió mucho la construcción de puentes peatonales, vehiculares, deprimidos, y hoy por hoy nos damos cuenta que si todo el mundo le bajamos a la velocidad, pues permitimos cruzar la calle sin mayor problema y nos evitamos el alto costo de construcción de un puente, ¿no? Digo, con salvedad de un puente sobre río, sobre arroyo, que ese ya es otro tema, pero hay muchas cosas por hacer. Sí, invitar a los ayuntamientos de nuestro estado a tener esta nueva visión, adoptarla, más allá de su esquema reglamentario, obligarlos por ley, por supuesto, sino tener una efectiva planeación y presupuestación en aras de la movilidad. Creo que se aprende y se aprende bien. Muchísimas gracias por la participación. En lo personal me llevo un alto conocimiento de lo que hoy nos dejas en esta mesa. Muchísimas gracias, Francisco. Paco, muchas gracias. Desde que salió la reforma, la nueva ley federal, yo lo comenté en Junta de Gobierno y agradezco mucho al presidente, a mis compañeros de la comisión, pero les mencionaba que me parece, y creo que tu exposición lo deja muy claro, que esta va a ser una de las reformas más trascendentales. Así como lo fue en 2011 la reforma en materia de derechos humanos a nivel nacional, esta ley de movilidad cambia completamente la visión que tenemos de cómo debe construirse una ciudad, cómo debe de hacerse el gasto público y todo lo que involucra a su alrededor. Entonces a mi parecer, va a ser un hito, porque va a haber un antes y un después de esta ley, y representa, a mi parecer, el reto mayor que tendremos hoy como legisladores y el día de mañana en algún otro lugar, pero va a revolucionar la manera en la que se diseñan las ciudades, en la que se ejerce el gasto público y en muchos casos también en cómo se ejerce el gasto privado. Lo mencionaba hace rato con mi compañero Bricio, si hoy visitas cualquier municipio en el estado te puedes dar cuenta que no hay ni siquiera las medidas mínimas de seguridad en la gente que utiliza las motocicletas, y con ello va a significar también una capacitación mayor para las personas que aplican las leyes y los reglamentos, a los que hacen y diseñan los vehículos. Entonces sí creo que será esta ley una que cambie para bien las ciudades aquí en Guanajuato y en todo el país. Y el gran reto que tenemos, lo plasmaste muy bien, es una ley compleja, amplia, que afecta no solamente la velocidad de las calles o la cantidad de alcohol que puede llevar en la sangre una persona al momento de conducir, sino que todo este contexto social y la manera que estamos acostumbrados a movernos y a utilizar los espacios públicos. Entonces me parece que tu expresión fue muy completa, muy bien digerida, que luego ese es el gran problema de poder entender qué es lo que estamos haciendo con estas leyes, y también nos marca a nosotros hoy como comisión y como Congreso una ruta muy clara de las cosas que tenemos que empezar a hacer y del camino que vamos a tener que tomar, porque así como tardamos un poco en tomarle la importancia como Congreso, creo que también vienen más cosas aún. No solamente es hacer las adecuaciones que tenemos, y bien lo decía el presidente, no es solamente hacer modificaciones, sino es un replanteamiento general desde el Estado y en los municipios. Entonces nos traza una ruta muy interesante, y a final de cuentas creo que si algo ha mostrado esta comisión, los integrantes, su presidente, es que estamos
listos para abrir estos espacios, para escuchar a las personas. Te agradezco mucho la claridad de tus ideas y creo que nos dejas un gran reto sobre la mesa y un entendimiento muy claro de qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad, y cuenten con mi acompañamiento. Ahora sí que para eso estamos, esa es parte de la cooperación y parte de mi encomienda. Entonces, yo encantado de la vida. Hay una frase que me gusta mucho, que justamente nos hace entender un poco el cambio de paradigma. Cuando existen riesgos, necesitamos reglas, pero cuando no tenemos riesgos, ya no necesitamos reglas. Entonces, justamente el modelo que tenemos hoy de movilidad es tan peligroso que necesitamos un montón de reglas y la gente falla al cumplirlas y se muere. Si hacemos un sistema que tenga menos riesgos, entonces necesitamos menos reglas y la gente no tiene que esforzarse para simplemente comportarse bien. Pues gracias, damos por terminado esta otra etapa más de los foros, y muy pronto estaremos seguramente compartiendo la información en cuanto esta comisión ya tenga un dictamen listo, ponerlo a consideración de la diputada y los diputados que integramos la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para después hacer lo propio ante el Pleno de este Congreso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su participación, gracias a los medios de comunicación que también aprenden, ¿no? También de repente se llevan un buen conocimiento, ¿no? Todos aprendemos. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.